Buenos días. Vamos a ver hoy la clase 7 que habla de fertilidad de suelo y planes de fertilización. Vamos a definir lo que es fertilidad de suelo. Para ello primero vamos a ver algunos parámetros que condicionan la fertilidad del suelo. El primer parámetro es el parámetro físico. Entre ellos están la materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica que está presente en el suelo, que determina algunas características o algunos atributos especiales del suelo en función a los contenidos de ácidos húmicos, ácido fúlvico, de diversidad que está allí, ¿verdad? Pero esa materia orgánica del suelo también me da unos parámetros físicos que es la parte coloide del suelo, es decir, la capacidad que tiene el suelo de formar estructuras, la capacidad que tiene el suelo de repente de naturalmente dar nutrientes. Recuerden que la materia orgánica tiene en su composición nutrientes que también son aprovechados por las plantas. Entonces ese es un parámetro físico importante, ¿verdad? Luego tenemos la densidad aparente. La densidad aparente es la relación de peso sobre volumen de partículas de suelo. En este caso nos sirve a nosotros para tener idea o es un indicador de compactación, de cómo está la salud del suelo, viéndole desde ese punto de vista, ¿no? De cómo está ese suelo en su aspecto físico, como si está compactado o no. Además de eso nos permite calcular lo que es el peso de suelo para poder luego calcular las cantidades de nutrientes que están allí presentes en ese suelo y poder calcular lo que son planes de fertilización. Luego tengo el espacio poroso, la estructura, ¿verdad? Que nos da una idea de cómo está ese suelo, que todo esto tiene que ver, o sea, todo lo que es densidad aparente, espacio poroso y estructura está relacionado, bastante relacionado, ¿okay? Lo que es textura también está relacionado. Saber que un suelo es arcilloso, es arenoso, es franco-arcilloso, nos da una idea más o menos de cómo está esa fertilidad del suelo, de cómo pudiera estar esa fertilidad y cómo vamos nosotros a tomar decisiones en cuanto a los planes de fertilización que vamos a aplicar. Luego tengo el color, también es otro indicador de qué elementos químicos están allí, cómo están ellos químicamente distribuidos allí en el suelo, en qué forma, ¿verdad? Entonces el color es un indicador de algunos parámetros químicos que nos dan una idea o nos generan una idea de cómo está el suelo químicamente y cómo voy yo a atacarlo desde el punto de vista de fertilización o de enmienda. Luego tengo el parámetro físico que es profundidad efectiva, que me indica la profundidad como tal del suelo donde están las raíces, o sea, la profundidad que el suelo tiene donde las raíces van a explorar como tal. ¿Okay? Esa profundidad efectiva es importante porque eso nos permite a nosotros saber o elegir qué cultivo vamos a o qué cultivo podemos nosotros allí producir y nos permite también saber en dónde vamos a hacer el análisis de suelo, el muestreo, si a 20 centímetros, a 40. Eso también nos va a indicar la forma en cómo nosotros vamos a hacer el análisis de suelo o a tomar las muestras. Porque recuerden que para nosotros determinar fertilidad, para poder planificar planes de fertilidad, todo eso de fertilización, debemos conocer qué tiene el suelo y eso se hace con un estudio de suelo, con análisis de un estudio de suelo. Luego tengo el otro parámetro que es drenaje interno y externo y la disponibilidad de agua, ya para saber más o menos lo que es la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, obviamente el agua útil, el agua disponible del suelo para poder calcular nosotros planes de fertilidad y de fertirriego, ¿verdad? Porque también nosotros podemos calcular programas de fertirriego por goteo, por ejemplo. ¿Okay? Luego tenemos parámetros biológicos, lo que es la diversidad de la edafofauna. ¿Okay? Recuerden que en la edafofauna allí hay microorganismos, pero también hay macroorganismos como lombrices, por ejemplo, que son anélidos. Tenemos los grillitos, los perritos de agua, todo eso son fauna que, bueno, en algún momento se convierten en plaga por motivos del mal manejo del cultivo o del agroecosistema, pero que a la final contribuyen con esa diversidad del suelo
y con ese proceso de descomposición de materia orgánica que a la final se traduce o nos genera una mejora en el suelo, en los parámetros físicos, químicos como tal, y de fertilidad. Luego tenemos la cobertura, ¿verdad? Cobertura diversa, la vegetación, cómo está ese suelo, ¿verdad? Si vemos un suelo descubierto, vamos a inferir de una vez que es un suelo que es poco fértil, pero si vemos un suelo con buena vegetación, con una cobertura diversa o biodiversa de especies vegetales, entonces podemos inferir a que estamos en presencia de un suelo que es fértil, ¿verdad? Igualmente, si tenemos un suelo que tiene gran diversidad de afofauna, pues entonces estamos en un suelo fértil, porque recuerden que la fertilidad lo da la materia orgánica, y me estoy adelantando un poco, pero la fertilidad, gran parte de ella la responsable es la materia orgánica, ¿ok? Y ya voy para allá. Entonces tenemos el parámetro químico, los parámetros químicos, que es el pH, ¿verdad? Que se refiere a la acidez del suelo. Ya vimos en la clase anterior cómo la acidez me condiciona de cierta manera la disponibilidad de los elementos químicos que están allí, de las soluciones que se forman, de si de repente algún elemento es absorbido por otro y no lo deja disponible para la planta, y cómo este elemento puede volver a estar disponible en un rango de pH entre 5.5 y 7. Entonces, este parámetro químico es importante para la fertilidad. Además de eso, me permite a mí tomar decisiones a la hora de elegir la fuente fertilizante. ¿Okay? Suelos ácidos, nosotros tratamos de fertilizar un poco con materia orgánica, ¿sí? Como fertilizante base. Y bueno, agregamos algunos fertilizantes químicos para complementar si hace falta, pero aquellos fertilizantes químicos que quizás no generen tanta acidez o tanta reacción ácida en el suelo. Luego tengo la conductividad eléctrica, igual que el pH es un indicador, ¿verdad? Nos va a decir cómo está el grado de sales allí, la salinidad en el suelo. Nos va a permitir a nosotros elegir dentro de los planes de fertilización si debemos hacer alguna enmienda o si de repente vamos a utilizar una fuente que no libere tanta sal. Recuerde que los fertilizantes básicamente son sales de elementos, ¿sí? Y entonces hay fertilizantes que aportan más sales o más salitres que otros. Entonces, bueno, ahí tenemos que elegir eso, y también nos permite elegir qué cultivos de repente pudiéramos nosotros sembrar o producir en un suelo específico. Bueno, estos parámetros nos dan muchas ideas de cómo nosotros vamos a manejar el suelo. Luego tengo la relación de saturación con base para saber cómo está mi suelo en relación a esto, en relación a las bases que son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, y cómo está la relación entre ellas, ¿verdad? La relación entre ellas, que es lo que me determina si está deficiente algo o no. Recuerden que el porcentaje de saturación de base depende de las relaciones entre las bases. Para poder saber que están adecuadas, pues tiene que cumplirse una serie de parámetros allí. Los coloides, ¿verdad? El tipo de arcillas, el humus presente, también es un parámetro químico, o sea, es un parámetro físico, pero me afecta la parte química. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que los coloides son aquellos que son muy chiquiticos, ¿verdad? Que son menores a una micra, son aquellos elementos que son menores a una micra. Entre estos tenemos la arcilla y el humus, y que esas cargas negativas que tienen me van a hacer una dinámica ahí una dinámica química ahí con los cationes, ¿verdad? Son los que me van a permitir aumentar la capacidad de intercambio catiónico, y me van a permitir a mí, además de eso, mejorar un poco la estructura del suelo, ¿okay? Pero desde el punto de vista químico tiene que ver directamente con la capacidad de intercambio de los cationes. Luego tenemos el potencial hídrico, luego tenemos la disponibilidad de elementos esenciales, que dependen en sí del pH, de todo lo que hemos hablado, del tipo de arcilla, todo eso depende de la disponibilidad de esos elementos. A la final, ¿verdad? Vemos todos estos parámetros, todo esto nos dan una idea. Cuando nosotros sumamos todo esto, tenemos un diagnóstico completo de lo que es fertilidad de suelo. Por eso es que nosotros el suelo no lo podemos ver desde un solo punto de vista. Tenemos que analizar varias cosas
y que nos permita a nosotros tener una idea más amplia de en qué tipo de suelo estamos y cómo vamos a manejar ese suelo. ¿Ok? A la final les comentaba que la materia orgánica pues es el elemento que le da fertilidad natural al suelo. Fíjense, el espejo de un suelo fértil es un bosque. Un bosque es un ecosistema que está totalmente equilibrado, donde hay árboles, donde hay animales, donde hay fauna y vida vegetal, ¿no? Hay hongos, todo lo que ustedes se imaginen ahí está en el bosque, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues en el bosque todo vive en armonía, se cumplen las cadenas tróficas como tienen que cumplirse, los herbívoros se comen los vegetales, los carnívoros se comen, ahí hay unos eslabones de la cadena trófica donde, bueno, unos son más fuertes y se comen a otros y bueno, todo eso se cumple, ¿no? Y a la final los microorganismos se comen se descomponen todo lo que se muere allí, lo que cae, las hojas, el excremento y los cadáveres de repente de animales, ¿no? Ahí está todo equilibrado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en un bosque no hay comportamientos de plagas. Todo es un comportamiento trófico, de quién se come a quién por naturalidad, ¿okay? Pero no hay un comportamiento de plaga, es decir, que es un ecosistema en equilibrio. Y en ese ecosistema en equilibrio tenemos que la materia orgánica está presente allí, ¿ok? Dando esa fertilidad natural al suelo. Ustedes ven que un bosque no necesita ser fertilizado y todo crece frondosamente, todo se da muy bien allí. ¿Okay? Ahí todo crece al natural y nadie lo fertiliza. ¿Por qué? Bueno, porque la materia orgánica que está allí, que aporta el mismo ecosistema, equilibra el suelo y le confiere una fertilidad natural al suelo. ¿Ok? Entonces, vemos que un suelo fértil, según lo que venimos hablando, un suelo fértil es un suelo que tiene una fertilidad natural. Un suelo fértil es ese suelo que tiene una fertilidad natural. ¿Ok? Un suelo que tienen un alto contenido de materia orgánica y tienen un equilibrio y todo eso, ese es un suelo fértil. Normalmente los suelos que nosotros laboramos, que nosotros trabajamos como agrónomos, son suelos productivos, que son unos suelos, ¿verdad? Que a pesar de que están en degradación, ¿sí? Porque están degradados, ya no son bosques, ya son suelos que no son bosques, ya están degradados, pero estos suelos, a pesar de estar degradados, permiten la producción y hasta su mejora aplicando técnicas y labores tanto agronómicas como agroecológicas, ¿verdad? Es decir, que estos suelos ya no tienen fertilidad natural porque ya lo hemos degradado bastante, pero todavía aplicando enmiendas, aplicando labores de fertilización, ya sea orgánica o química, permiten la producción, ¿ok? Si nosotros en estos suelos sembramos sin fertilizantes, sin abono orgánico y todo eso, pues lo más probable es que no tengamos buenos rendimientos. A diferencia del bosque que sí, todo sale natural. ¿Okay? Entonces está la diferencia entre un suelo productivo y un suelo fértil. La relación suelo agua-planta en los suelos productivos permite un nivel de fertilidad adecuado para el desarrollo de los cultivos. Es decir, que en estos suelos todavía hay un grado de fertilidad que cubre el requerimiento mínimo de los cultivos. Es decir, que ellos se dan ahí, nacen, se desarrollan, no tienen el rendimiento o no van a tener un rendimiento tan óptimo, o no van a expresar su máximo potencial genético en rendimiento, como lo harían un suelo fértil, pero con algunas enmiendas, con algunos planes de fertilización, podemos llegar a expresarlo. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a ver aquí este parámetro que es el color del suelo relacionado a la fertilidad y están las tablas de Mulsen, ¿verdad? Aquí están las tablas Mulsen donde nosotros podemos comparar el suelo y de acuerdo a los cromas, a los valores, a todo eso, podemos irnos a la tabla y revisar las características. ¿Okay? Entonces esa tabla nos dice a nosotros cuando ubicamos el color, voy atrás aquí otra vez, cuando ubicamos el color, si el color que se le parezca, por eso tiene estos huequitos que tiene aquí, es para colocar el terrón, se coloca por detrás y se va comparando a quién se parece. Donde haga buen contraste, donde se parezca el suelo, ese es el
color que necesitamos. Entonces esto tiene aquí un valor, aquí está un valor, un croma y tiene aquí lo que es la matriz. ¿Ok? Entonces nosotros con esos valores nos vamos a la interpretación y ahí nos va a aparecer las características de ese suelo. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos aquí algunas características diagnósticas, ¿sí? Entonces vemos que podemos encontrarnos suelos pardos oscuros, ¿verdad? ¿Qué significa? Mira, aquí está pardo, suelos pardos, aquí está, oscuro, ¿verdad? Pueden ser indicativos de materia orgánica, ¿sí? De materia orgánica, o también pueden ser indicativos de carbón. Por ejemplo, quemamos un potrero y vamos a hacer la revisión del potrero y vemos oscuro, tenemos que saber qué fue lo que pasó allí. De repente es carbón de las quemas, pudiera ser, ¿no? Pero también puede ser indicativo de materia orgánica. Todo depende del escenario, ¿ok? Pero un suelo pardo normalmente es un suelo que tiene buena actitud para la siembra. Los suelos rojizos son suelos que tienen mucho contenido de hierro, ¿verdad? Hierro oxidado, son hematitas. Entonces vemos suelos rojizos. Esos suelos rojizos son característicos prácticamente de suelos ya un poco evolucionados, ¿okay? Que van quedando más que todo óxidos de hierro ahí en su composición. Suelos profundos con mucho óxido de hierro, ya eso lo vamos a ver cuando veamos taxonomía. Y también puede ser suelos que tengan alto contenido de manganeso, ¿ok? Igual, óxido de manganeso. Cuando el suelo está oxidado y están estos elementos, pues tienden a ser rojizos. Luego tenemos los cafés rojizos y amarillentos, que también son características de hierro, ¿verdad? Pero con otros elementos, porque ya tenemos hidróxidos aquí. Entonces hablamos de hierro en geotitas y las limonitas, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo son, los colores van de café a rojizo a amarillo. Siguen siendo suelos evolucionados, ¿verdad? Con quizás poca materia orgánica y con alto contenido de hierro y de manganeso. Los suelos grises, azulados y verdosos también tienen alto contenido de hierro, pero son suelos que se inundan o que gran parte del año están inundados. Eso quiere decir que el oxígeno se desplaza y queda el hierro reducido, sin oxígeno, y tiende a ser suelos gleisados, suelos así grises, ¿okay? Grises, azules. Esos suelos son suelos que es un indicativo de que el suelo se inunda, ¿okay? Entonces cuando nosotros vemos suelos así, de este tipo, nosotros ya inferimos que allí está presente el hierro y que de paso se inunda gran parte del año. Y ahí nos da para planificar algunos cultivos. Los suelos claros, salmón y blancos, están compuestos por cuarzos, calizas, carbonato, yesos y sales. Son suelos que tienden a ser un poco alcalinos, ¿verdad? Tienden a ser un poco alcalinos. Entonces ya ahí sabemos que son suelos de reacción básica, ¿okay? Y que los elementos se van a comportar de una manera donde algunos van a estar no disponibles para las plantas, entonces tenemos que prácticamente hacer algunas enmiendas allí. Tenemos también estos suelos aquí, mira, aquí están los suelos que tienen sales, que ya prácticamente están degradados, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un gotero como la sal esto seguramente el agua mala, agua de mala calidad con alto contenido de sales, o de repente una fertilización, un fertirriego, entonces deja el halo aquí de sal en el umbral del gotero. Entonces, bueno, tenemos este tipo de suelos que son suelos claros, son por efectos de las sales. Ok, vamos a ver aquí cómo se hace un muestreo de suelo. Fíjense, aquí está un croquis de un terreno y los muestreos de suelo. Fíjense, tenemos que partir del principio de que los suelos no son homogéneos. El suelo puede variar mucho en el espacio. Incluso podemos tener una finca de 1 hectárea y podemos encontrar 2, 3 tipos diferentes de suelo dependiendo de su conformación geográfica o relieve.
En este caso tenemos un lote, fíjate, tenemos un lote o un pedazo, un suelo, que tenemos varios lotes. ¿Por qué varios lotes? Bueno, porque nosotros cuando vamos a hacer una muestra de suelo, nosotros tenemos que ver por lo que podamos percibir más homogéneo como un lote. Pero por ejemplo, este lote, vamos a empezar por el 1. Este lote 1 es como un cerrito, ¿no? Este lote es muy diferente a este lote y a este lote. ¿Por qué? Bueno, porque este lote no tiene nada, tiene pasto, y este tiene pinos. Entonces ya esto es un lote diferente y está alto, es un lote diferente. Entonces esto lo dividimos nosotros como un lote. Este otro lote tiene pinos, ¿verdad? Es otro lote. Este otro lote está antes del río, ¿ok? No tiene árboles, entonces es otro lote diferente. Luego tenemos como un riachuelo y tenemos un lote 4, ¿ok? Un lote 4, bueno, esto, supongo que esto es un río, no se aprecia bien, pero supongo que es algún río o algún, no sé, alguna franja de algo allí que se difiere de los otros lotes. En resumen, nosotros cuando vamos a hacer un análisis de suelo, nosotros debemos fijarnos bien en el relieve del suelo, en la vegetación que existe, en si está cerca de un río, en si está lejos del río. Todo eso tenemos que fijarnos porque no podemos juntar lotes porque las muestras nos salen o los análisis de las muestras nos van a salir mal. Estamos juntando, por ejemplo, un suelo que está al lado de un río, que tiene unas características de suelos aluviales, con un suelo que está arriba en un cerro. Es muy diferente las características. Si juntamos las dos muestras, entonces vamos a tener ni los valores del río ni los valores del cerro. Vamos a tener unos valores allí extraños, ¿verdad? No nos van a servir luego para hacer los planes de fertilización. Entonces debemos considerar los lotes. Y una vez que consideremos los lotes, nosotros hacemos el muestreo en zigzag. Ok, por ejemplo, yo voy a muestrear el lote 1, yo tomo varias submuestras, pueden ser unas 10, 15 submuestras en el lote 1 en zigzag, ¿sí? Esas submuestras que tomo en zigzag las voy a unir, las voy a mezclar todas y hago una sola muestra del lote 1. Y así voy por lote. ¿Ok? A la final aquí se deberían generar 7 muestras de suelo, porque son 7 lotes. Aquí está la técnica de muestreo. Hay varias técnicas, ¿verdad? Pero la más recomendable es el muestreo en zigzag. Fíjense, cada que ver aquí es una muestra. Nosotros muestreamos, hacemos al azar un zigzag y tomamos varios puntos, serían submuestras, y eso se lleva a un envase o una bolsa y se mezcla y después se saca una muestra de suelo de 1 a 3 kilos. Es suficiente, dependiendo de lo que vayamos a hacer también, ¿no? Y es bueno siempre llevar un poquito de más por si acaso pasa algo, tengamos de sobra en el laboratorio. Entonces, bueno, ahí montamos la muestra, identificamos el lote, la dirección, el estado del municipio. Si tenemos la coordenada geográfica, la colocamos, ¿ok? Colocamos allí lo que se sembró en el pasado, todo eso. Otra cosa, nosotros no podemos hacer muestras de suelo en terrenos sembrados y recién fertilizados, ¿ok? Porque nos va a dar unos valores de elementos altos porque está recién fertilizado. Tenemos que tratar de hacer las muestras antes de sembrar, ¿ok? Antes de sembrar esos suelos, y además debemos hacer una muestra a los lotes por lo menos cada 2 años, porque eso puede variar. Recuerden que nosotros estamos sembrando el suelo, estamos produciendo en el suelo. Si es un cultivo, pues vamos a extraer nutrientes. Si es un sistema de producción animal, de repente vamos a compactar, de repente vamos a adicionar composta, no sé, ahí hay mucha dinámica que interfieren. Entonces tenemos que cada cierto tiempo estar haciendo o actualizando estas muestras de suelo. Aquí está el proceso, cómo sacamos con la pala. Siempre tenemos que limpiar la maleza, ¿sí? La cobertura, y agarrar la muestra en limpio, ¿ok? Agarrar la muestra en limpio. Mezclar las submuestras, mezclarlas bien y después echarlas en bolsa, ¿verdad? Guardarlas en bolsa. Puede ser plástico o puede ser de papel, hasta más recomendable para que no se sude. Y tenemos que identificar, ¿okay?
Aquí está la identificación, un ejemplo. Lugar, ubicación, profundidad de la muestra, o sea, si fue una muestra de 0 a 20, o de 20 a 40, o de 40 a 60, o etcétera. La fecha de recolección, la coordenada. Entonces aquí está ejemplo de etiqueta. Luego esas muestras van al laboratorio, se hace un procedimiento de laboratorio, se tamiza, dependiendo, se tamiza, se pesa. Si tiene muchos terrones se pasa por el mortero, se vuelve a tamizar. Si vamos a hacer análisis de materia orgánica, pues aplicamos el reactivo. El reactivo para eso creo que me recuerdo que es el azufre, el ácido sulfúrico. Y luego lo llevamos a los equipos del espectrómetro y todo eso. Bueno, cada análisis o cada muestreo, cada análisis tiene su metodología y tiene su reactivo y usa sus equipos, ¿ok? Y a la final, que tengamos los resultados, nos encontramos con, bueno, este por ejemplo es el análisis para texturas, este se hace con Boyoku, con el método de Boyoku, que es en el cilindro graduado, metemos el higrómetro y medimos la densidad del líquido, y entonces sacamos con unas ecuaciones sacamos los valores y eso lo llevamos a la tabla textural, y esa tabla nos va a dar qué grupo textural es. Entonces aquí ya con eso ya tenemos lo que es textura. Luego tenemos aquí las tablas de interpretación del magnesio, ¿ok? En partes por millón o miligramos por kilogramo de suelo. Miligramos de magnesio por kilogramo de suelo también es lo equivalente a partes por millón. Entonces aquí tenemos los valores de interpretación. Sí, lo que nos dé lo comparamos aquí y aquí sacamos conclusión de si está alto, medio o bajo. ¿Okay? Igual tenemos para el calcio, tenemos para el fósforo, para el potasio, tenemos la clasificación de pH. Fíjense aquí entre 6.6 y 7 es neutro. ¿Okay? Entonces esta es una de las tablas de pH, hay varias tablas de pH, ¿okay? Pero todas están más o menos en el mismo rango. Luego tenemos de la conductividad eléctrica, fíjense, más de 2 ya es muy salino, ¿okay? Muy salino en decisiemens por metro y en milimols por centímetro. ¿Okay? Aquí están los dos parámetros, porque antes se medía en milimols por centímetro y ahora se mide en decisiemens metro. Entonces, si fuera en milimols, pues los parámetros son estos, y si fuera en decisiemens serían estos. Muy salino es mayor de 2, ya es muy salino. Luego tenemos la tabla de materia orgánica, dependiendo de la textura, ¿verdad? La textura fina, que son arcillas, media, que son los limos, y grande, que son la arena. Y nosotros tenemos atrás, que pasamos la textura, tenemos los grupos de textura grande o gruesa, los grupos medios y los grupos finos. ¿Okay? Entonces con eso interpretamos aquí también. Tenemos aquí la tabla de interpretación de microelementos, y tenemos la tabla de interpretación de aluminio intercambiable, que es un análisis que se hace cuando el pH es menor de 5.5. Ya debemos hacer ajuro de aluminio intercambiable para saber cómo está en el suelo y poder recomendar una enmienda de encalado, por ejemplo. Recuérdense que el aluminio más 3 intercambiable es tóxico para las plantas. Y además de eso, como es intercambiable, me sustituye todas las bases, las bases del suelo en el complejo de intercambio. Ok. Hablemos de nutrición de las plantas. Ya en la clase anterior habíamos hablado algo de esto. Nos vamos a reforzar aquí. Fíjense, el carbono, la fuente viene del aire, ¿no? Del CO2. El oxígeno igual, ¿sí? Y por disociación del agua, es decir, que cuando la molécula de agua se rompe, queda oxígeno. Y además de eso hay oxígeno ambiental, hay ozono que se transforma en oxígeno. Bueno, todo eso viene del aire, de la atmósfera. El hidrógeno viene también de la disociación del agua. Y tenemos los macronutrientes, los micronutrientes y los nutrientes dañinos, ¿verdad? Que en exceso son dañinos. Sin embargo, fíjense, el boro es un microelemento que es necesario, ¿ok?
pero es microelemento, o sea, se requieren muy pocas cantidades. Por eso que hay que tener cuidado a la hora de manejar microelementos. Igual el cloro. Entonces, el cloro también es necesario en las plantas para algunas funciones y hasta el sodio, pero cuando son supera la cantidad o la concentración ideal, entonces se vuelven dañinos. Aquí tenemos esta tablita que ya la habíamos visto en la clase anterior. Ya esto se había explicado. Luego tengo algo que es necesario que entiendan. Fíjense, vuelvo a la tablita. Aquí están todos los elementos, ¿sí? Los macros, es decir, los que más se requieren en la planta, los que se requieren un poco menos que los macros, pero también en cantidades importantes, y los que se requieren muy poquito, pero que se requieren, ¿ok? Porque cada uno cumple una función, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que si un elemento de esto está deficiente, entonces se condiciona el rendimiento. Entonces voy a esta ley. Por ejemplo, yo tengo todos los elementos, están adecuados, pero hay uno que está muy bajito deficiente, entonces ese elemento deficiente va a condicionar el rendimiento del cultivo, no lo va a dejar expresar su máximo potencial genético de rendimiento. Entonces, la ley del mínimo dice eso, que puede ser que todos los elementos estén suficientes, pero si uno solo, aunque sea uno, está deficiente, entonces el rendimiento automáticamente del cultivo va a caer. Igual que tenemos la ley de los rendimientos decrecientes que dice que la planta absorbe, ¿verdad? La planta absorbe una cantidad de elementos y no absorbe más de eso. Si la planta absorbe una cantidad de elementos, yo no puedo pensar que le voy a echar, que si le echo más elementos, la planta va a tener mayor rendimiento, porque realmente la planta va a absorber lo que necesita, lo demás se va a perder. Entonces eso significa la ley de los rendimientos decrecientes. Los rendimientos de una planta, obviamente a medida que yo le voy echando fertilizante, pues él va subiendo, ¿verdad? Esta es la curva de rendimiento, él va subiendo. Fíjate, esto es la curva de rendimiento, ¿cierto? Y este es el coste por los fertilizantes. Y esto que está aquí es lo que yo le aplico, le estoy aplicando, ¿no? De fertilizante. Entonces, aquí dos ejemplos, dosis óptima y dosis máxima. Entonces, fíjense, en dosis óptima, ¿ok? Yo tengo un rendimiento y un coste, ¿sí? Y en dosis máxima tengo un rendimiento, ¿sí? Un poco mayor y un coste también un poco mayor, porque obviamente usé más. Entonces, en este punto que está aquí, en este corte, es óptimo. Aquí es la dosis, entre A y B es la mejor dosis recomendada. ¿Por qué? Porque ya aquí la curva agarra el rendimiento máximo del potencial genético, que sería esta línea que está aquí. Es decir, que este cultivo no va a rendir más de esto, porque ese es su potencial genético. Entonces aquí en este punto tengo un coste que está entre las dos dosis, ¿verdad? Entonces ese es el punto donde ya es lo óptimo, ¿ok? Ya pasado de aquí, de la dosis máxima, ya los rendimientos empiezan a bajar, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, por toxicidad, por diversas cosas fisiológicas que le estamos causando a la planta y al suelo. Además de eso, estamos perdiendo dinero porque estamos fertilizando más, ¿ok? Y el cultivo va a seguir rindiendo lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjense, la curva de rendimiento baja, cae, ¿ok? Va a caer aquí, porque obviamente hasta ahí rinde, de ahí para adelante ya deja de, o sea, cuando contrasto el costo con el rendimiento, pues empieza a decrecer ese rendimiento. Entonces, aquí la cuestión es que yo debo saber cuánto tiene el suelo, debo saber cuánto necesita la planta y en función a eso a calcular un plan de fertilización y no irme o no pensar que a medida que más fertilice, más rendimiento va a obtener, porque no funciona así. Todo tiene un límite y cuando el límite llega allí, ya llegó y listo y ya voy a empezar a perder. ¿Okay? Entonces eso es lo que significa esta gráfica. Luego tengo esta, es como un esquema para hacer diagnóstico de eficiencia. Entonces vemos
Normalmente cuando tenemos elementos, ¿verdad?, que son muy móviles, como estos que están aquí, la deficiencia se ve en las hojas viejas, ¿ok? En las hojas viejas, porque se mueven mucho hacia las hojas nuevas. O sea, se mueven o sea, si tengo deficiencia de estos elementos, obviamente hay poco, entonces como son más móviles, ellos tienden a irse hacia las hojas nuevas, que es la que necesitan, que son las que necesitan más elementos de esto para poder desarrollar, porque están empezando a desarrollar. Y se van de las hojas viejas, o sea, que se traslocan. Entonces, cuando tenemos deficiencia de esto, vemos la deficiencia es en las hojas viejas. Y cuando tenemos elementos que son muy poco móviles, ¿ok?, que les cuesta moverse de la hoja vieja, entonces vamos a ver las deficiencias en las hojas nuevas. ¿Por qué? Bueno, porque les cuesta llegar a las hojas nuevas. Entonces hay poco, les cuesta llegar allá, se prefieren quedar en las hojas viejas. Entonces, eso es indicador. Si nosotros encontramos deficiencia en hoja vieja del tipo de mancha necrótica, es decir, que tenemos manchas ahí como que si estuviera dañando los tejidos, ¿no? Se están muriendo los tejidos. Si lo encontramos en la hoja vieja, entonces lo más probable es que sea potasio molibdeno. Si encontramos deficiencia en hoja vieja que no tengan mancha necrótica, ¿verdad?, pudiera ser nitrógeno, fósforo o magnesio. Entonces vemos si las nervaduras son verdes, ¿sí?, de esa hoja vieja, no hay mancha necrótica, pero las nervaduras son muy verdes, entonces más verde que la lámina, entonces magnesio. Y si las nervaduras son amarillas más que la lámina, entonces es nitrógeno, ¿ok? Y si fuera fósforo, se pusiera morada, se pusieran las hojas moradas. Luego tengo la deficiencia en hojas nuevas, es decir, que si yo veo la deficiencia, el síntoma en hojas nuevas, y veo nervaduras verdes en hojas nuevas, entonces pudiera ser hierro, magnesio o manganeso, perdón. Y si las nervaduras son amarillas, pudiera ser azufre y cobre. Luego tengo que en hojas nuevas y viejas, si lo veo en toda la planta, entonces pudiera ser zinc. Y si lo veo en las yemas terminales, es decir, que las yemas se secan, se ponen amarillas, empiezan a caerse, entonces puede ser calcio o boro. Aquí vemos otro ejemplo de diagnóstico. Entonces vemos el fósforo en hojas viejas, aquí, o sea, de coloraciones rojas, rojizas. El potasio, necrosis en borde de la hoja. Otra cosa, también la deficiencia, esto es algo general, pero cada planta tiene su peculiaridad de evidenciar deficiencia, pero esto es algo general. Entonces aquí vemos igual todo la parte diagnóstica de deficiencia. Vamos a ver aquí. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ya sabemos que hay deficiencia cuando están fuera del rango. Normalmente el rango está entre 5.5 y 7.5, donde están la mayoría de los elementos. Aquí vemos otro indicador de deficiencia. Esto es para maíz. Cuando la hoja está sana, cuando tiene bordes púrpuras, pues es deficiencia de fósforo. Siempre el color morado, así rojizo, es indicador de fósforo, deficiencia de fósforo. Vemos bordes y puntas quemadas secas, potasio, sería deficiencia de potasio. El centro de la nervadura amarilla, ¿ok?, empezando por la punta, es deficiencia de nitrógeno. Vemos las líneas de las nervaduras, las vemos así amarillas, ¿verdad? Entonces magnesio. Vemos así le dicen aquí que está encebollinado, cuando está así que te parece un cebollín, ¿no? Eso es por sequía, ¿ok? También se puede, o sea, aparece esto porque pudiéramos confundir algunos síntomas con deficiencia y resulta que son problemas fisiológicos, ¿ok? Fíjense, aquí hay enfermedad foliar, ya es un problema de enfermedad foliar, o sea, un hongo ahí atacando, y un problema aquí de quemado de agroquímicos que pudiera confundirse con un síntoma de deficiencia. ¿Okay? Hay que preguntar primero qué labores se han hecho. Cuando tengamos incertidumbre sobre si es un hongo o no, tenemos que buscar si hay agente causal. ¿Okay? Siempre tenemos que ir, cuando tengamos problemas de síntomas, tenemos que ir o de repente buscando indicios de alguna enfermedad, ¿ok?, preguntando qué labores se le hizo al cultivo para más o menos indagar si fue algún efecto tóxico o si realmente es
es una deficiencia, y para eso se hacen muestras foliares, ¿verdad? Se toman muestras foliares y ahí se analizan. Deficiencia en la mazorca de maíz, bueno, aquí se ve toda la deficiencia igual. Pobre polinización, ¿verdad? A veces, bueno, aquí está, miren, sequía, llega la sequía, el polen no tiene el peso indicado, entonces no se puede, también la fisiología de la planta está más lenta, ¿verdad? Entonces no fecunda bien el polen, o simplemente le hace falta nutrientes que transporten lo que va a llenar la mazorca. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Deficiencias en cítrico, ahí están todas las deficiencias en cítrico, los elementos, para que vean que cada elemento pudiera ser un poco diferente los síntomas de deficiencia. Ok, entonces vemos aquí deficiencias en cítrico, molibdeno, vemos aquí el molibdeno, vemos zinc, vemos calcio y vemos boro. Fíjense que el boro, a pesar que es un microelemento, fíjense todo lo que puede causar el boro allí. Frutos resecos, no tienen jugo, insípidos. Deficiencias en café. Fíjense que en café también tenemos otros síntomas de deficiencia, siempre el fósforo rojizo. Fíjense la deficiencia aquí en calcio. Ahí está, esto es como una guía para que ustedes la utilicen en la determinación de deficiencia de algunos elementos. Aquí vuelve a aparecer el boro. Fíjense que la ley del mínimo, lo que les decía, a pesar de que son microelementos, si hacen falta, van a condicionar algunas cosas. Y esas cosas se traducen en que los rendimientos van a bajar y las plantas se van a enfermar. ¿Ok? Les comento que las plantas también tienen un sistema de defensa, un sistema inmunológico rústico, no como el de los animales quizás, es más rústico, pero para que estén activos necesita tener una nutrición adecuada, porque ya ese sistema de defensa también repele ataques de patógenos, ¿ok? Activa algunos mecanismos ahí de defensa, bueno, que no viene a esta clase, no viene al caso en esta clase, pero lo que quiero que sepan es que cuando la planta está bien nutrida, se enferma menos, ¿ok? Se enferma menos y obviamente si se enferma menos, pues va a tener mejor rendimiento, mejor desarrollo y todo lo demás, ¿ok? Entonces, el llamado es hacer los análisis de suelo, a estar pendiente o observar la deficiencia que pueda tener la planta y a planificar y ejecutar unos planes de fertilización adecuados. Seguimos con Solanaceae, puede ser tomate, ¿verdad? Las papas, y bueno, y Cucurbitácea, el melón, la patilla, ¿sí? Aquí esto es tomate, creo que es esto, así tomate. Entonces, bueno, fíjense, esta es una deficiencia de calcio. Normalmente esto se confunde con un hongo. La gente piensa que es un hongo, le dicen aquí el culo negro, ¿verdad? Creen que es un hongo, pero realmente es una deficiencia de calcio. A veces cuando nosotros fertilizamos, sobre todo en Solanaceae, fertilizamos con mucha urea, ¿ok? En la fuente de nitrógeno que utilizamos es urea, suele causar deficiencia de calcio. Incluso cuando nosotros fertilizamos con cloruros, ¿ok? Con cloruro, también tiende a inactivar el calcio, ¿ok? Es decir, que provoca, si le hayas echado calcio, provoca deficiencia de calcio cuando tienes cloruro o fertilizas con urea en el caso específico de las cucurbitáceas, ¿ok? Fertilizaciones de Solanaceae, de tomate, de papa, de ají, de pimentón. Para las fuentes potásicas no puede utilizarse el cloruro, tiene que utilizarse el sulfato de potasio. Porque si utilizo el cloruro, entonces creo este problema. Y para fertilizaciones de cucurbitácea, patilla, melón, si yo utilizo urea, creo este problema. Igual cloruro, creo este problema. Es decir, que hay que evitar esos elementos para evitar esto. Entonces, ¿qué fuente puedo usar? Bueno, puedo usar sulfatos o puedo usar nitratos. ¿Ok? Eso es lo que puedo usar. Fíjense,
ya entrando a la parte de fertilización de los nutrientes, nosotros tenemos varios tipos de nutrientes. Tenemos los nutrientes químicos, si vamos a hablar primero de los químicos, es decir, aquellos que son hechos en una petroquímica, ¿okay? Que son formulados bajo, el hombre los hace, pues, los formula, los hace y bueno, los empaqueta y los vende. Esos son los químicos. Entonces entre eso tenemos fuentes simples que solamente te dan un elemento. ¿Ok? Tenemos la urea que te da nitrógeno. Tenemos el nitrato que te da nitrógeno pero en fuente de nitrato. La urea te lo da en amonio. ¿Ok? El sulfato de amonio, superfosfato triple, cloruro de potasio y sulfato de potasio. Fíjense, aquí hay un elemento que tiene dos, ¿verdad? Son simples, tienen dos. O sea, esa es la incógnita ahí. ¿Por qué son simples y tienen dos? Bueno, porque se refiere a que son simples porque recuérdense que vienen NPK. Las fórmulas completas son NPK. Son nitrógeno, por ejemplo aquí, NPK. Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Sí? Cuando se refiere a simple en NPK. Es decir, estos son simples porque de los NPK solo tienen uno. Fíjense, aquí todos tienen uno. Que este y este tengan un elemento secundario que es el azufre, ¿sí? Está bien, pero siguen entrando dentro de la característica de simple porque tienen un solo valor en el NPK. ¿Ok? El azufre no entra en NPK, entra como secundario. Es por eso. Entonces aquí tenemos los compuestos químicos dobles que tienen dos valores de NPK, es decir, tiene nitrógeno y tiene potasio en este caso. En este caso tiene nitrógeno y tiene fósforo, ¿ok? Entonces eso es lo que significa. Y los completos son los que tienen los tres, que son las fórmulas completas, ¿sí? Tienen los tres valores de NPK. NPK, recuerden, NPK es en base en porcentaje, en base de porcentaje. Es decir, que esta fórmula tiene 10% de nitrógeno, 20% de fósforo y 20% de potasio. Aparte de eso, tiene 4% de azufre y la base del potasio, aquí es cloruro de potasio, aquí debe ser un error, es de ese sulfato de potasio. Bueno, aquí por ejemplo tiene los tres, son triple 15, ¿no? Tiene 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. Y la fuente es cloruro. Aquí triple 14, tiene 14 de nitrógeno, 14 de fósforo, 14 de potasio y tiene 11 de azufre y la fuente de potasio es sulfato de potasio. ¿Ok? Estos 11 salen del sulfato, por eso es que digo que aquí debe haber un error, que esta fuente de azufre debe ser aquí, debe salir del sulfato de potasio y entonces esta fuente debe ser no CP, que es cloruro de potasio, sino SP, que es sulfato de potasio. Bueno, vamos, fuente de nutrientes orgánicos, ¿verdad? Primero le presenté los químicos, ahora le presento los orgánicos. Nosotros estamos un poco aquí atrasados en esto, pero en países como Colombia, por ejemplo, Brasil, ya hay granjas especializadas en crear puro fertilizante orgánico. Vermicompost, estiércol, todo eso ya lo hacen a escala grande. Ya tienen implementos industriales especializados para hacer esto. Y producen miles de toneladas, millones de toneladas de abonos orgánicos y se venden en sacado, obviamente. Entonces, entre las fuentes de nutrientes orgánicas tenemos el compost, que es cuando agarramos la hoja, la cuestión, ¿sí? Y la ponemos a descomponer, ¿ok? Hojas, residuos vegetales, residuos sobre todo vegetales. El vermicompost, que es prácticamente lo de la parte de la lombriz, ¿no? Vermicompost. Ponemos a compostar y después la pasamos le pasamos la lombriz roja californiana y ya tenemos humus y todo eso. Los estiércoles de los animales también es otra fuente. Entonces aquí están las fuentes. Vamos a seguir. Entonces aquí tengo una tabla de nutrientes, fíjense. Tipo de abono,
con su tablita de cantidades de elementos que tiene según las muestras químicas, y la relación carbono-nitrógeno, que ya ustedes saben, bueno, que si la relación está a 21, por ejemplo, estas relaciones todas están, o sea, mientras menores, más rápido se descompone, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el estiércol de caballo y la cachaza fresca son las que se descomponen un poco más lenta en comparación con otras. El guano de murciélago es la que se descompone más rápido, los microorganismos la acaban rapidito y entonces disponen todos sus elementos y sobra nitrógeno, ¿ok? Recuerden que mientras mayor es la relación de carbono-nitrógeno, pues menos nitrógeno libera, pero todos están en una relación óptima, sobre todo estos 21, eso está en relación óptima, donde allí es rápida la degradación, ¿sí? Y no se consume nitrógeno del suelo. Luego tengo aquí el porcentaje de materia orgánica como tal. Acuérdense que este es el material orgánico y la cantidad de materia orgánica se refiere a las bacterias, a los ácidos húmicos, a los ácidos fúlvicos, a todo eso que se genera allí, que es lo que me va a generar una mejora en el pH, una mejora en la estructura del suelo, una mejora en la fertilidad natural del suelo, una estimulación hormonal en las plantas, ¿sí? De crecimiento, y bueno, eso es. Tenemos la composición del humus de lombriz en base seca, ok, ahí está para que lo vean. Tiene mucho, vamos a analizar aquí rapidito. El pH es más o menos, está neutro, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene más nitrógeno que fósforo, tiene potasio, tiene bastante calcio. Acuérdense que el humus, pues, la lombriz, ella provee bastante calcio allí en su defecación. Tiene magnesio, tiene manganesio, tiene cobre, tiene zinc, tiene bastante. La relación carbono-nitrógeno es buena, de 10 a 13, o sea que es de rápida descomposición. La capacidad de intercambio catiónico de 75-85 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, y tiene de 25-75% de materia orgánica. Fíjense que tiene varios de los elementos, de los microelementos, y tiene todos los macros y tiene todos los secundarios, todos los macros primarios y secundarios. Aquí tenemos una tablita ya, fíjense, le decía, para nosotros poder hacer planes de fertilización tenemos que saber lo que tiene el suelo y tenemos que saber lo que requiere la planta. Lo que tiene el suelo lo determinamos con un análisis de suelo. El análisis de suelo me dice a mí cómo está el suelo, qué tiene. Y las tablas de fertilización me dice qué requiere la planta. Ya estas son tablas comprobadas, demostradas, analizadas, y ya esto existe en la bibliografía. Entonces sabemos lo que tiene el suelo, sabemos lo que necesita la planta, y ahora tenemos que saber qué me va a proveer el fertilizante que voy a escoger, bien sea orgánico o bien sea químico. Entonces, por ejemplo, aquí el maíz requiere 145 kilogramos por hectárea, ¿sí? De nitrógeno como tal. Necesita 61 kilogramos por hectárea de P2O5, ¿sí? Requiere 142 kilogramos de K2O. Esto no es lo mismo, P2O5 no es lo mismo que fósforo, ni K2O no es lo mismo que potasio, ¿ok? Es la forma química en que lo requiere la planta, ¿ok? Entonces hay que hacer unas transformaciones, ya les voy a explicar, de calcio, de magnesio, de azufre, de boro, todo lo que requiere la planta en kilogramos hasta aquí y en gramos hasta aquí. Estos son microelementos, ¿no? Para un rendimiento de 6 toneladas por hectárea, es decir, 6.000 kilos. Aquí esto es una tabla nuestra de Pequiven, ¿no? Entonces, fíjense, Pequiven tiene unas tablas de doble entrada para que está ya estudiado, está por zona, está por cultivo por zona, para poder llegar rápidamente a un plan de fertilización químico, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es una tabla de doble entrada de caña plantilla, es decir, la primera siembra, ¿no? Para un rendimiento de 120 toneladas por hectárea. Esto está estudiado en el estado de Aragua, en Carabobo, en Lara, en Portuguesa, en Táchira, Zulia y Yaracuy. Es decir, que esta tabla aplica para todos estos estados. Entonces,
tenemos dos entradas. Tenemos la entrada de fósforo y la entrada de potasio. No tenemos la entrada de nitrógeno, ya le voy a explicar por qué. Fíjense, estos valores 144, 115 y 160 son los valores NPK que requiere el cultivo. Si yo tengo un fósforo medio, ¿sí? Si el resultado del análisis de suelo me dice que el fósforo es medio y que el potasio es medio, entonces yo lo que hago es encontrarme. Si el fósforo fuera medio, ¿sí? Entramos por aquí, y el potasio fuera bajo, entonces nos quedamos aquí. Bajo con medio, nos quedamos aquí en esta. Pero como el fósforo es medio y el potasio también, nos quedamos en esta, donde coinciden. ¿Ok? Entonces yo tengo que utilizar entre 144, 69 y 90 a 150, 90 y 105 de NPK. ¿En qué se diferencia? Bueno, si la materia orgánica es baja, ¿ok? Si es muy baja la materia orgánica, entonces yo voy a utilizar esta fórmula, donde tengo más nitrógeno, ¿ok? Utilizo esta fórmula. Si la materia orgánica es muy alta, o es media, yo decido si utilizo esta. Si es muy alta, obviamente voy a utilizar esta, pero si es media, pues yo decido. Yo me iría de manera presupuestaria, pues por esta dosis baja de fertilizante. ¿Ok? Entonces esta dosis es expresada en kilogramos por hectárea de nitrógeno, de P2O5 y de K2O, es decir, que estos tres valores de NPK están expresados en estos valores. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder convertir de fósforo a estos valores, aquí tenemos, si es de fósforo a este valor, ¿verdad? A P2O5, entonces multiplicamos por esto. Y si es al revés, de P2O5 a fósforo, multiplicamos por esto. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, aquí están todas las conversiones. Vamos a ver aquí. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, aquí dice cálculo del plan de fertilización método 1. Paso 1, ver resultado del análisis de suelo. Vamos a analizar todo esto. Vemos que el suelo tiene baja materia orgánica, es ligeramente ácido, es ligeramente salino, sin embargo, pues está menos de 2, no, ligeramente salino, no tiene problemas de salinidad. Tiene potasio medio, tiene fósforo bajo, tiene calcio medio, magnesio medio, y la textura son finas, que son arcillo-limosa. ¿Okay? Suelo con una textura que confiere quizá buena capacidad de intercambio. Entonces vamos a ver aquí que tengo una plantilla de caña y entonces voy a analizar el fósforo y el potasio es medio, me voy aquí bajo el fósforo y medio el potasio me voy aquí, y como la materia orgánica es baja, entonces me voy por la dosis más alta de fertilización. ¿Ok? Es el requerimiento de mi cultivo, expresado en nitrógeno P2O5 y K2O. Entonces luego que tengo eso, que ya tengo lo que me da el suelo y ya tengo lo que requiere la planta, me voy a seleccionar los fertilizantes. Entonces yo ahora tengo que seleccionar lo que tengo disponible en el mercado, tengo que ir al mercado, lo que tengo disponible allá, lo que me convenga más para el bolsillo. Entonces bueno, eso es lo que yo tengo que analizar. En este caso se está seleccionando 12-24-12, 3 mg, cloruro de potasio y urea. Fíjense, yo siempre, y esto lo vamos a hacer en el salón, cuando yo tengo un NPK, por ejemplo este NPK, yo tengo 3 fuentes fertilizantes, yo siempre voy a empezar por el NPK, ¿sí? Que me da los 3 elementos. Como yo tengo elementos solo de los otros elementos nutritivos, es decir, yo tengo elementos solo para potasio y tengo elementos solo para nitrógeno, no tengo ningún elemento para fósforo, lo único que tengo es el NPK completo, la fórmula completa. Entonces yo siempre voy a empezar por la fórmula completa calculando el fósforo, porque no tengo más elementos. Es decir, que este elemento es el que me condiciona todo, el fósforo. Entonces yo empiezo por aquí para ver si, porque lo que yo aplique aquí de fósforo lo voy a aplicar de nitrógeno y de potasio de una vez, ¿verdad? Porque como aquí ya tiene fósforo, pues al aplicar el fósforo estoy aplicando automáticamente, sin querer, estos dos elementos, porque es fórmula completa. Entonces tengo que ver primero cuánto fórmula completa estoy yo aplicando para poder cubrir la demanda de fósforo. Entonces, por ejemplo, 12-24-12 tiene 12% de nitrógeno, 24% de K2O, de P2O5, perdón, 12% de K2O.
Entonces digo, si 100 kilogramos de esto tiene 24 kilogramos de P2O5, entonces ¿cuántos kilogramos de 12-24-12, que es el fertilizante, requiero para poder cubrir la necesidad de 150 kilogramos de P2O5 de la planta? Es decir, la necesidad o el requerimiento de la planta. Eso es una regla de 3. Esa regla de 3 me da que son 625 kilogramos del fertilizante 12-24-12. Es decir, que 625 kilogramos de 12-24-12 me aporta 150 kilogramos de P2O5. Con eso cubriría yo la demanda. Pero automáticamente, al yo aplicar los 625 kilogramos de 12-24-12, yo estoy aplicando, aparte del fósforo, estoy aplicando 75 kilogramos de K2O y 75 de nitrógeno. ¿Sí? Aquí está el cálculo, Aquí está la regla de 3 del potasio, que es el K2O, y me da 75 kilogramos. Es decir, que yo cuando aplico 625 kilogramos de ese fertilizante estoy aportando todo esto. Es decir, que yo estoy cubriendo la necesidad, una parte de la necesidad del nitrógeno y del potasio. Entonces yo me voy para a calcular lo que falta de potasio, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, yo necesito 105 kilogramos y con el 12-24-12 cubre 75 kilogramos. Me están haciendo falta 30 kilogramos nada más. Entonces yo digo, bueno, si 100 kilogramos de cloruro de potasio, que es la fuente que utilizamos para el potasio, tiene 60 kilogramos de K2O de potasio, ¿cuántos kilogramos de cloruro de potasio necesito para poder llegar a los 30 kilogramos que me hacen falta de K2O? Entonces la respuesta es 50 kilogramos, es decir, un saco más de cloruro. 50 kilogramos de cloruro de potasio me cubre el requerimiento de 30 que me hacía falta, y más 75 que ya había aplicado, completo los 105. ¿Okay? Me faltaría nada más el nitrógeno. Entonces me voy aquí. Yo de nitrógeno necesito 150 kilogramos por hectárea. Y apliqué 75 kilogramos de nitrógeno cuando apliqué el 12-24-12. Me están haciendo falta 75 kilogramos más. Entonces la fuente de fertilizante de nitrógeno es la urea, la que voy a utilizar. 100 kilogramos de urea me aportan 46 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuántos kilogramos de urea necesito para 75 kilogramos de nitrógeno? Entonces la regla de 3 dice que necesito 163.4 kilogramos de urea. Con eso yo cubro el requerimiento del plan de fertilización y el requerimiento del cultivo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí lo que necesito por hectárea: 625 kilogramos de 12-24-12 más 50 de cloruro de potasio más 163 de urea. Si yo tengo 5 hectáreas, o sea que voy a llevar esto a 5 hectáreas, porque recuerden que este valor es por hectárea. Y si yo tengo 5 hectáreas, entonces yo tengo que multiplicar todo eso por 5, ¿ok? Y me dan estos valores de elementos y después yo lo quiero llevar a saco para saber cuánto voy a comprar. Entonces divido esos valores, cada uno de ellos, entre 50 y entonces redondeo a saco completo, obviamente, ¿no? Entonces eso me da que necesito 63 sacos de 50 kilos de 12-24-12, 5 sacos de cloruro de potasio y 16 sacos de urea. Ese es un método. Ese es el método por las tablas de interpretación de Pequivén. Está otro método de fertilización que es por la interpretación del análisis como tal y de la cantidad de elementos en el suelo. Yo tengo aquí este análisis de suelo, ¿ok? Es el mismo, creo que es el mismo. Y entonces yo voy a calcular lo que tengo en el suelo de cada elemento. Este método 2 de fertilización me permite a mí utilizar lo que tengo en el suelo y reponer con una dosis de mantenimiento esos elementos del suelo. Es decir, que este sí considera directamente, ¿verdad? Los cálculos de las cantidades presentes en el suelo. Entonces, por ejemplo, para yo poder hacer esto, primero debo calcular el peso de una hectárea. El peso de una hectárea está condicionada, bueno, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿no? Por la profundidad. En este caso, por ejemplo, un cultivo yo voy a fertilizar de 0 a 20, entonces es la profundidad efectiva, ¿no? De 0 a 20, o sea, 20 centímetros están las raíces, entonces yo considero 0 a 20. Si fuera de 0 a 40, pues es más,
aunque ya si fuera de 0 a 40 serían frutales, y tiene otros métodos para aplicar porque son gramos por hectárea, gramos por planta, perdón. En este caso un cultivo de caña o de maíz, por ejemplo, que es un cultivo que tiene alta densidad de siembra, entonces se utiliza 0,20 y luego multiplico por la densidad aparente del suelo, y eso me da, recuérdense que son metros cuadrados por metro, son metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos, entre metros cúbicos se eliminan los metros cúbicos y quedan las toneladas. Entonces el peso de una hectárea son 2.200 toneladas para este suelo, con esta densidad aparente y con esta profundidad, ¿ok? Serían 2.200 toneladas. Una vez que tengo el peso de la hectárea, entonces voy a empezar a sacar los valores en kilogramos por hectárea de elementos. Por ejemplo, empiezo por el fósforo. El análisis dice que de fósforo tengo 8 partes por millón. Parte por millón es equivalente a miligramos por kilogramo, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque un kilogramo son 1 millón de miligramos. Por eso son partes por millón. Entonces son 8 miligramos de fósforo por kilogramo de suelo. Por los 2.200.000 kilogramos que pesa el suelo, eso me da 17.600.000 miligramos por hectárea de fósforo, que si lo llevo o lo convierto a kilogramos por hectárea, tengo 17.6 kilogramos de fósforo por hectárea, ¿ok? Eso es lo que hay, según este análisis, esto es lo que hay de fósforo en el suelo. Vamos igual con el potasio, igual 90 miligramos por kilogramo, calculamos, ¿verdad? Y a la final convertimos y tenemos que tener 198 kilogramos por hectárea de potasio. Luego vamos con la materia orgánica para poder sacar nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno, en los análisis de suelo, el nitrógeno no se calcula directamente, sino que se hace a través de la materia orgánica, y con unas ecuaciones pues se obtiene el nitrógeno disponible. Entonces, igualmente, materia orgánica tenemos 1.8%, eso lo llevamos a kilo, ¿verdad? Sacándolo en porcentaje o haciéndolo, acuérdense que esto es entre 100, entonces son 0.018, ¿verdad? O pudiéramos decir 2.200.000 kilogramos por 1.8 y eso dividido entre 100, me debería dar lo mismo. Entonces, bueno, al final tengo 39.600 kilos de materia orgánica en el suelo, y hay una ecuación que dice que el nitrógeno total del suelo es el contenido de materia orgánica por el 5% como tal. Entonces el 5% de 39.600 son 1.980 kilogramos de nitrógeno total. Y el nitrógeno disponible sería el nitrógeno total multiplicado por el 15%, por el 1.5%, perdón. Eso me da 29.7 kilogramos de nitrógeno disponible. A la final yo tengo 29.7 kilogramos de nitrógeno disponible en el suelo, es decir, que la planta puede consumir. Una vez que tenemos esto, porque recuerden que aquí tenemos fósforo, potasio y nitrógeno, ¿ok? Pero las fuentes fertilizantes no se expresan en fósforo y potasio, sino se expresan en P2O5 y en K2O. Por lo tanto, tenemos que transformar. Para yo llevar de fósforo a P2O5, debo multiplicar por el factor que es 2.29, y eso me daría 40.3 kilogramos por hectárea de P2O5. Igual con el potasio, debo multiplicar de potasio a K2O por 1.20, y eso me da 237.6 kilogramos por hectárea de K2O. Y el nitrógeno, pues sí es el nitrógeno disponible. Ese sí se consume como nitrógeno, entonces no hay que calcular nada. Luego que tengamos lo que aporta el suelo en P2O5, en K2O y en nitrógeno, nosotros vamos a ver el requerimiento del cultivo, ¿sí? Vamos a ver el requerimiento del cultivo. Aquí hay 145 de nitrógeno, 61 de fósforo y 142 de potasio. Con ese vamos a trabajar. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo calculamos la dosis de fertilizante. Fíjense, la dosis de fertilizante es igual al suministro del suelo, es decir, lo que aporta el suelo,
menos la demanda del cultivo multiplicado por un factor, ¿verdad? El factor que permite recuperar ahí los elementos en el suelo, ¿ok? Un factor ya que está ya descrito, pues. Bueno, aquí está, se me olvidó decirles eso. Aquí están los factores. Para el nitrógeno 1.5, para el P2O 5.2, el K2O 1.7, para calcio, magnesio y azufre 1.7. ¿Ok? Entonces, cuando yo resto, ¿sí? Cuando yo resto los 29.7 kilogramos por hectárea de nitrógeno, que es lo que me da el suelo, se lo resto a la demanda del cultivo, ¿ok? Obtengo que tengo menos 115 kilogramos, es decir, que hacen falta 115 kilogramos de nitrógeno, ¿ok? Para poder cubrir la demanda del cultivo. Aunado a eso, por 1.5, que es la cantidad de nitrógeno que se requiere en el suelo por mínimo, o sea, es el factor que me permite a mí calcular aparte de lo que necesito de los 115, esa parte de nitrógeno que tiene que estar en el suelo a juro, porque sí, para que se mantenga. Es decir, el mantenimiento de nitrógeno para que no se degrade. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que no son 115 kilogramos por hectárea lo que requiero, sino que son 173 kilogramos por hectárea negativo, es decir, que requiero agregarle al suelo para poder establecer el cultivo de maíz. ¿Okay? Con esta cantidad de materia orgánica que tenía de nitrógeno disponible que tengo allí. Para fósforo igual, tengo 40.3 kilogramos por hectárea de fósforo, ¿okay? De P2O5, que requiero 61 kilogramos, es decir, que me hacen falta todavía 20.7, está en negativo, ¿no? Y aparte de eso, requiero multiplicar eso por 2 para poder llegar a lo que va a consumir la planta y a lo que va a quedar ahí en el suelo, que no se puede perder, que tiene que estar allí en el suelo para que los microorganismos puedan subsistir. Entonces necesito incorporar 41.4 kilogramos por hectárea de P2O5. Y de potasio necesito, fíjense, de potasio es al revés, de potasio me está sobrando. O sea que lo que está en el suelo, pues ya me satisface la demanda para el cultivo, son 95.6 kilogramos por hectárea que me van quedando, pero yo debo multiplicarlo igual por 1.7 por el mantenimiento, considerando el mantenimiento en ese suelo, pues, de esa cantidad del elemento en el suelo. Entonces me da que son 162 kilogramos, 162.52 kilogramos, okay, que está allí. El mantenimiento es el 25%, es decir, que aparte de los 142 kilogramos, yo debo multiplicar eso por 25%, ¿verdad? Que es lo que requiere el cultivo, y tengo que agregar entonces 35.5. Es decir, que en este caso del potasio, la cuenta me da positiva, es decir, que yo no debo agregar nada, pero por lo menos el 25% del potasio que requiero debo agregarlo para que se mantenga el potasio en el suelo. ¿Ok? El potasio de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues tendríamos que agregar 173 kilogramos de nitrógeno, 41.4 kilogramos de P2O5 y 35.5 kilogramos de K2O. Aquí estamos, ¿no? Ok, aquí está la demanda ya calculada. La fuente que estamos eligiendo aquí en este caso es una fuente orgánica, estercol de vacuno. Además de eso estamos eligiendo 12-24-12 por si hace falta, ¿sí? Y cloruro y urea. ¿Okay? Esas son las 4 fuentes que vamos a elegir. Entonces, por ejemplo, aquí está la demanda calculada y aquí están las fuentes fertilizantes que tenemos. Sí, hay suficiente material orgánico, porque a veces tenemos la limitante de que hay poco material orgánico, pero si hay suficiente, entonces aplicamos todo orgánico. ¿Ok? Vamos a empezar por nitrógeno, que es el mayor demandado. Entonces, este es el mayor, ¿no? Entonces empezamos por allí. Vamos a ver,
100 kilogramos de estiércol vacuno me provee 0.33 kilogramos de nitrógeno, según como se ve aquí en la gráfica, ¿no? 0.33%. Eso es 0.33 kilogramos, ¿okay?, de nitrógeno. Para poder cubrir la demanda de 173 kilogramos, ¿cuánto estiércol vacuno debo incorporar? La respuesta es 52.424 kilogramos de estiércol vacuno. Y eso, sacando la regla de 3, me aporta 173 de nitrógeno, que es lo que requería, 120 de fósforo, o sea, me estoy pasando más bien, pero como es orgánico no hay problema, y 377 kilogramos por hectárea de potasio. Me estoy sobrepasando más bien de potasio, pero como es orgánico no hay problema. Esa fuente orgánica es de liberación lenta. Y estoy incorporando 6.028 kilogramos por hectárea de materia orgánica como tal. ¿Ok? Eso quiere decir que estoy recuperando suelo y estoy activando el efecto buffer, es decir, estoy amortiguando el pH, es decir, que estoy llevando este suelo, estaba en 6, 7, bueno, lo estoy manteniendo allí. Ahí se está manteniendo entre 6 y 7. No estoy acidificando ni nada. El otro ejemplo es cuando no hay suficiente material. Vamos a suponer que solo disponemos de 10 toneladas de estiércol vacuno. Bueno, entonces calculamos por ahí 10.000 kilogramos, que son 10 toneladas de estiércol vacuno, me proveen 33 kilos de nitrógeno, 23 kilos de P2O5 y 72 kilos de potasio. Entonces vamos a ver lo que me dio, lo que necesito, y vamos a restar eso y vamos a ver qué me hace falta. Entonces aquí estoy. El aporte orgánico fueron de nitrógeno 33 kilogramos, falta completar 140 kilogramos de nitrógeno para llegar a la demanda de 173 kilogramos. De P2O5, 23, faltan 18.4, y de potasio ya cubrí la demanda con lo que apliqué. Entonces me faltaría el nitrógeno y el fósforo. Para el nitrógeno y para el fósforo, entonces ya tengo la fuente. Por ejemplo, para el fósforo tengo el 12-24-12. Igual, voy a empezar con el fósforo porque es el único que me lo provee, es la fórmula completa. Pero esa fórmula también me da el nitrógeno. Entonces no tiene sentido empezar con la urea, calcular todo lo de la urea, para después calcular el fósforo y aplicar más nitrógeno del que requiero. ¿Ok? Entonces empezamos primero con el que tiene más elementos. En este caso es el del fósforo, el NPK, 12-24-12. Entonces, faltan 140 kilogramos por hectárea de nitrógeno y 18 de fósforo. Calculamos aquí los 18 y me da que para yo poder llegar a la demanda de fósforo necesito aplicar 76.66 kilogramos de 12-24-12 que me está aportando, ¿verdad? 18.4 de fósforo, o sea, cubrir la demanda. Me está aportando 9.19 kilogramos de K2O de más y me está aportando 9.19 kilogramos de nitrógeno. ¿Ok? Bueno, ya estoy aquí, ya me faltaría completar un poquito el nitrógeno. Entonces, faltaría de nitrógeno 130.81 kilogramos. Recuerden, esto es lo que me hacía falta, esto fue lo que pude aplicar con el 12-24-12 y me haría falta 130.81 kilogramos de nitrógeno. Si lo llevamos aquí al cálculo de urea, decimos que 100 kilogramos de urea tiene 46 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuánto requiero de urea para poder aplicar 130.81 kilogramos de nitrógeno? Hago la regla de 3 y la respuesta es 284.36 kilogramos de urea. Vamos acá al resumen. Entonces tenemos que en el plan vamos a aplicar 10 toneladas por hectárea de estiércol bovino en base fresca 15 a 20 días antes de la siembra, incorporando el suelo. Es decir, que la voy a aplicar, la voy a echar ya sea con manualmente al boleo o con una cola de pato, con una esparcidora, con una boleadora, y le voy a pasar la rastra al suelo y la voy a incorporar. ¿Ok? Y lo voy a hacer 15 a 20 días antes de la siembra para que los microorganismos se encarguen de descomponer eso allí y libere lo que va a liberar. ¿Ok? Acuérdense que esto tiene la cuestión de la relación carbono-nitrógeno, requiere un tiempo para que ella se incube y los microorganismos hagan su trabajo, ¿sí? Y puedan liberar al suelo los elementos nutritivos. Luego de eso, ¿verdad? En la siembra, como voy a sembrar, 20 días después siembro
Y al momento de la siembra voy a incorporar 76.66 kilogramos de 224-12, es decir, 1.5 sacos con la siembra para completar lo que es el fósforo, ¿ok? Y lo que es básicamente el potasio, ¿ok? Bueno, el potasio en realidad ya no necesito porque ya aquí con las 2 toneladas ya la surtía, ¿no? Ya estaba cubierta la demanda de potasio. Pero bueno, necesito aplicar el fósforo, aplico el saco y medio de 12-24-12 y estoy aplicando un poquito más de nitrógeno y estoy aplicando un poquito más de potasio. Y luego voy a aplicar los 5.6 sacos de urea, ¿ok? Que me hacen falta. Un saco, de esos 5.6, un saco lo voy a aplicar al momento de la siembra, ¿ok? Es decir, que cuando aplique el 12-24-12, el 1.5 saco de 12-24-12, voy a aplicar un saco de urea también, ¿ok? Luego, entre 15 y 20 días, voy a aplicar 2.5 sacos de nitrógeno y a los 35 días voy a aplicar 2 sacos más de nitrógeno. Es decir, que voy a fraccionar el nitrógeno en 3 aplicaciones. En la siembra y en 2 reabonos. Aunque yo pudiera aplicar estos 2 y estos 2.5 que serían 4.5 al reabono 20 días después de la siembra, pero lo hago fraccionado por el tema de que dure más el nitrógeno en el suelo, para que sea más aprovechable, para que no se pierda. Entonces, la demanda de nitrógeno son de 173 kilogramos en total, ¿verdad? De maíz. Y lo estoy aplicando en 3 partes de 57.66 kilogramos. La primera parte que va con la materia orgánica, ¿sí? Y un saco al momento de la siembra, ahí va una parte. Y luego van las otras 2 partes entre los 20 y los 35 días. ¿Ok? Entonces, bueno, eso... Aquí está el cálculo con la materia orgánica. Aquí está el cálculo del nitrógeno aplicado durante la siembra, ¿verdad? Los 33 kilogramos que me aportó la materia orgánica en las 10 toneladas esa que eché, más los 9.19 kilogramos de nitrógeno que me aportó el 12-24-12, ¿sí? Más un saco de urea que estoy aplicando. Acuérdense que es 46%, serían 100 kilos. Como estoy aplicando un solo saco, sería la mitad, sería 23%. Y eso me da 65 kilogramos, un poquito más, pero ahí se compensó, ¿ok? Recuerde que el nitrógeno se requiere más en las primeras etapas de desarrollo. Ya aquí, en el segundo reabono, a los 35 días hay que tener cuidado de no pasarse de allí porque puede caer en vicio la planta, ¿ok? Y bueno, eso es un plan de fertilización completo. De todas maneras, eso será explicado mejor en pizarra, en vivo, para que aclaren las dudas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.